Vamos a meternos en la economía ya rápido, porque hoy es un día netamente económico. Habla a las 11 de la mañana Julie Kosak, la vocera del Fondo Monetario Internacional. Hay avances en el acuerdo con el fondo y mientras tanto el mercado espera impaciente a ver si vienen los dólares, si están los dólares y cómo va a ser el futuro esquema cambiario. Vamos a hablar justamente sobre economía con un economista amigo que siempre nos atiende, que es Claudio Caprarulo, analista económico, que está en línea. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudio. Bueno, contanos un poco, ¿qué se puede decir hoy? ¿Qué se espera para el anuncio de hoy y qué se espera para la apertura de mercados? Bueno, a ver, como vos señalabas, estamos todos atentos y la gran incertidumbre es respecto a cómo va a ser el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? La Argentina está pronto a firmar un nuevo Extended Fund Facilities, que es un tipo de programa que ya había firmado, por ejemplo, Alberto Fernández, que lo que implica es mayores condicionalidades, ¿no? El fondo lo da cuando vos cuando ve que tenés un problema estructural. Por eso también te da más tiempo de repago, pero al mismo tiempo te va a pedir más cosas. Por eso se llama Eh, facilidades extendidas, porque es Facilidades extendidas, un, exactamente. acuerdo de facilidades extendidas, es a largo plazo. Exacto. Y lo interesante de esto es que todos sabemos que seguramente el gobierno está teniendo problemas en la discusión respecto al frente fiscal, ¿no? Porque recordemos que el gobierno de Javier Milei logró tener superávit financiero y primario en su primer año de gobierno, en enero y febrero lo logró mantener, en enero y febrero de este año. Entonces, principalmente la discusión está respecto a qué pasa con el cepo cambiario. Y ahí es donde entra también a jugar el trade-off entre la cantidad de dólares que le va a dar el Fondo Monetario Internacional y la apertura del cepo cambiario, o al menos, por ejemplo, de cuánto va a corregir el gobierno el tipo de cambio oficial. Ajá. Como no hay detalles sobre esto, el mercado se empezó a poner un poco más inquieto, y era algo lógico. En analítica desde el año pasado, cuando uno veía la proyección del ingreso y salida de dólares de la Argentina, sabíamos que en el primer trimestre de este año, comenzando el segundo, iba a haber un nuevo acuerdo. También por una cuestión política, ¿no? Porque recordemos que se quiera o no, un acuerdo con el FMI siempre genera una corrección, sobre todo porque, entre otras cosas, el fondo no está de acuerdo con algunas políticas que lleva adelante el gobierno, como intervenir los dólares paralelos. Claro. Esa intervención que sigue haciendo que el Banco Central, por ejemplo, desde que comenzó este año, entre otras cosas, no solo por eso, las reservas internacionales hayan caído casi en 3.400 millones de dólares. Ujú. Entonces, esta caída de las reservas, en un contexto en el que el mercado ve que puede haber un cambio en el régimen cambiario, y nosotros en Analítica vemos que eso es lo más posible, empieza a hacer que haya muchos actores que empiecen a tomar posiciones de cobertura, o sea, que empiecen a tratar de tener instrumentos financieros en su cartera que le permitan cubrirse si hay un salto en el tipo de cambio oficial. Bien, ¿se espera entonces que para el día de hoy pueda haber también movilidad en el tipo de cambio? Sí, a ver, estos días vemos que los últimos días el gobierno sigue sin lograr aumentar las reservas, que las posiciones de cobertura, por ejemplo, a través de los dólares futuros, se siguen moviendo. De todas formas, también es válido señalar que todavía está todo ciertamente contenido, ¿no? No vemos un cambio en los comportamientos, un cambio en la tendencia, pero no vemos un salto muy preocupante. Lo que sí va a ser preocupante es si esto se mantiene en el tiempo. Por eso también lo que uno esperaría es que es difícil que lo haga el fondo, pero bueno, también ahora estaba a punto de empezar a hablar en una conferencia el ministro de Economía, Caputo, que el gobierno empiece a dar señales de por dónde va a ir el acuerdo con el fondo, porque si llega a ser, como dice el presidente, que el acuerdo va a estar a mitad de abril, bueno, todavía faltan 15 días y puede empezar a ponerse más compleja la situación. 15 días de incertidumbre, ¿no? Si Claro, no dan algún exactamente. tipo de señal de cómo sería, digamos, el esquema cambiario. Ayer yo lo escuché a Martín Guzmán, ex ministro de Economía, que habló en C5N. Bueno, dio explicaciones muy lógicas, no sé si tuviste oportunidad de verlo, pero decía que, bueno, que él cree que hay que irse del fondo, que el fondo va a incumplir con las propias leyes del fondo y que ellos no fueron al fondo. Pero el gobierno de Alberto Fernández con Martín Guzmán puso todos los vencimientos precisamente después del mandato de Alberto Fernández
y nadie sabía quién iba a estar después del mandato de Alberto Fernández, si iba a estar Patricia, Macri, Cristina, Bullrich, Milei o el propio Alberto Fernández, ¿no? Pero además, de lo que nadie habla, y no sé si vos coincidís, es que el problema original de todo es fiscal. Y el problema fiscal ya no se puede seguir cortando por los jubilados, por la obra pública, por el sector productivo, sino que hay un enorme bache de gasto tributario, es decir, gasto en privilegios impositivos de un sector de la economía que es muy grande, que implicaría a lo mejor recuperar 14.000 millones de dólares para el presupuesto y poder blanquear la economía. ¿Vos coincidís en eso? Para empezar a rebotar en el crecimiento y tener dólares además, ¿no? Sí, hay varias cosas que voy a tomar de lo que vos señalás. Lo primero es indicar que el Fondo Monetario Internacional está conformado por 190 países. Y si bien siempre hay voces que señalan, no lo escuché a Guzmán, no voy a hablar de lo que habla Guzmán, pero sí de este argumento que también lo escuché, no de él, pero sí de otros analistas estos últimos días, ¿no? De, bueno, hay que salir del fondo. Sí. Primero, el fondo se representa a 190 países, y lo que siempre hay que tomar en cuenta es que si uno decidiese incumplir con el fondo y romper relaciones, también es romper relaciones con parte de la comunidad financiera internacional, porque, por ejemplo, ya se está hablando de que con la llegada del fondo van a venir préstamos que la Argentina tiene con el Banco Mundial, que tiene con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el famoso BID. Al mismo tiempo, recordemos que cuando estaba esta discusión también en el gobierno de Alberto Fernández... El BID mandó plata para Bahía Blanca, para reconstruir Bahía Blanca. Claro. Te vas del mundo. Claro, y por otro lado también es válido recordar que cuando esta misma discusión estuvo durante el gobierno de Alberto Fernández, uno de los actores principales que le dijo al gobierno, al menos eso es lo que trascendió, tenés que ir y acordar con el fondo y después hablemos, fue China, ¿no? Entonces me parece que siempre hay que tomarlo eso en cuenta, después cada gobernante decidirá cuál es el trade-off, pero no es tan sencillo esas salidas muchas veces disruptivas. Por otro lado, el Fondo Internacional, el FMI llega cuando vos tenés un problema de balanza de pagos. Los problemas, las crisis de balanza de pagos, es básicamente cuando no te cierra la caja en dólares, por tratar de simplificarlo lo más posible. Muchas veces, para acomodar la caja en dólares, a vos te sirve ir a un superávit fiscal, ¿no? Pero muchas veces con eso no alcanza, porque recordemos, por ejemplo, lo que le pasa a Milei. Milei el año pasado logra superávit en las cuentas primarias y financieras, con un fuerte ajuste, como decías, por ejemplo, sobre los jubilados, sobre la obra pública, sobre las transferencias a las provincias, claro. Y sin embargo no logra acomodar la caja en dólares. El problema es bastante más complejo. Seguramente, obvio que una condición necesaria que tenemos que tener hacia el futuro, sobre todo porque, entre otras cosas, para resolver el problema que tenemos de dólares, Argentina necesita recuperar su moneda, y para recuperar su moneda va a necesitar durante muchos años tener equilibrio fiscal en las cuentas. Ahora, entiendo el punto, perdóname que me interesa que cierres tu punto, pero yo hablo del superávit fiscal como una manera de poder, por ejemplo, bajar impuestos y bajar retenciones, con lo cual vos incentivás a que haya más liquidación de divisas y puedan entrar dólares. Sí, a ver, sigo con tu argumento. Sí. Obviamente todavía hay muchas cosas que puede hacer el gobierno, y uno de los problemas que vos tenés cuando tenés un problema en la caja en dólares es que tenés un problema de productividad. Argentina necesita ser más productivo para poder exportar más. Como vos señalás, para poder exportar más, seguramente, y uno de los ejes centrales para discutir de la política económica, es el eje tributario, ¿no? Claro. Y estamos de acuerdo que los derechos a las exportaciones en muchos casos atentan contra exportar más. Bueno, seguro todavía falta y el gobierno debería seguir avanzando en esa línea, ¿no? En la línea de decir, bueno, ¿cómo rearmo la estructura tributaria de la Argentina? También tomando en cuenta las heterogeneidades, ¿no? Porque no es lo mismo una pyme que una multinacional. Gran parte de las empresas que estuvieron muy golpeadas el año pasado, por ejemplo, son pymes manufactureras que se dedican al mercado interno de la Argentina. Entonces, si la política va a ser que la Argentina abra muy fuerte sus importaciones y aumentar la competencia, sin decir si eso está bien o está mal, lo que hay que pensar también es qué hacemos con todo el entramado productivo que se dedica al mercado interno de la Argentina. Bien, claro. Entonces, una manera de que sean más competitivos es bajarle los impuestos, por ejemplo. Claro. Bueno,
Para eso Entonces, necesitas como más vos decís, recaudación, necesitas recaudar claro, de otra fuente que hoy no tenés. Y por otro lado, también hay que actualizar el tipo de cambio para poder incentivar también las exportaciones y que se liquiden más dólares, ¿no? Creo que sí, es todo junto. claro. ¿Cuál es la dificultad, Mariano? Me parece que digo, nosotros, yo y desde Analítica venimos señalando el año pasado que hay un problema con el tipo de cambio y que el tipo de cambio está atrasado, ¿no? Claro, Ahora, ¿por qué el gobierno no quiere tocar el tipo de cambio? Y porque soltar el tipo de cambio, más allá de que pueda ser marginal o mayor en la magnitud de la corrección cambiaria, va a hacer que se vuelvan a acelerar los precios. claro. Y ahí se pone en jaque no solo la política del gobierno, sino también recordemos que parte cuando hablamos de los perdedores del año pasado, también están los salarios del sector privado registrado, aumentó, si bien menor a lo que esperábamos, pero aumentó el desempleo, y también cayó obviamente el salario de los sectores que no están registrados, que mal llamadamente se dice en negro. Claro, claro. Bueno, entonces una aceleración de la inflación, viste, es que vuelvan a golpear ahí, entonces No, claro, y además es es uno de los pilares discursivos de campaña de Milei, ¿no? Bajamos la inflación. totalmente. Claro. Entonces, armar el esquema, armar un esquema en que esto funcione, por eso lo que yo digo es, el acuerdo con el fondo va a ser necesario para el gobierno, para dar más certidumbre, para por ahí permitir una caída en el riesgo país que le permita pensar qué va a hacer con la deuda con acreedores privados, pero al mismo tiempo lo que tiene que asegurarse el gobierno de que va a ser una buena implementación de ese acuerdo, porque una mala implementación de ese acuerdo nos puede llevar también a un escenario no solo malo transitoriamente, sino un escenario que se le empiece a complicar más allá de 3, 4 meses. Claro, claro, perfecto. Excelente. Claudio, realmente muy completo. Muchas gracias por esta conversación y la seguimos en cualquier momento. Ha sido un gusto, Mariano, que tengan muy buen día. Igualmente, Claudio Caprarulo es economista, director de Analítica, Estuvo aquí en Unas Cuantas Verdades.